¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Contacto Legal, el programa de la Facultad de Derecho de la Universidad Continental. Estamos muy felices de estar una semana más con ustedes, además que saben todos ustedes, conocen que por la página oficial de la Facultad de Derecho se está lanzando toda esta semana la Semana de Derecho, ¿no? Que está organizando la Facultad de la Universidad Continental. De hecho, nuestro querido co-conductor Cristian Donaire está, me parece que el jueves, viernes en la Semana de Derecho, así que aprovechenla. Es una más de las actividades que está organizando esta querida facultad. Y bueno, esto también, nuestro querido Contacto Legal que sale todos los miércoles, está aquí para entretenerlos, para enseñarlos, para educarlos con un programa muy especial el día de hoy. ¿Cómo estás, Cristian? Buenas noches. Efectivamente, mi querido Julio, muy buenas noches, doctoras, doctores, amigas y amigos. Así estamos con un nuevo episodio de este programa Contacto Legal, que además coincide con una semana muy importante para la Facultad de Derecho de la Universidad Continental. Se vienen diversas actividades, efectivamente estaré yo el día viernes en la mañana en un encuentro con docentes, pero esta es una de las varias actividades y, por supuesto, el interés de la facultad, como no puede ser de otra manera, y Contacto Legal es una muestra de ello, es tratar pues de aprovechar todos estos espacios para poder brindarles información relevante a todas y todos nuestro público. En efecto, hoy día vamos a tratar un tema de muchísima actualidad, de mucho interés, así que vamos a darle pase a Julio para que nos cuente cuál es la agenda del día de hoy. Mi querido Julio, adelante. Bueno, muchas gracias. Como saben todos ustedes, amigos, amigas, el 22 de marzo del 2024, hace menos de 20 días, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha publicado y notificado al Perú la sentencia en el caso de los habitantes de la ciudad de Loroya versus el Perú. Este tema que está tan cercano a nosotros, porque la Facultad de Derecho de la Universidad Continental ha sido creada en Huancayo y seguramente la mayoría de sus estudiantes están allí, se remonta a 1922, año en que se instaló un complejo metalúrgico en Loroya que se dedicaba a la fundición, refinamiento de metales de alto contenido de plomo, cobre, zinc, arsénico, entre otros. En 1974, para avanzar rápido en la historia, el complejo metalúrgico fue nacionalizado por el gobierno de Velasco, por la dictadura, y pasó a ser propiedad de la empresa Centromin, la cual operó hasta 1997, fecha en la que el gobierno también dictatorial de Fujimori lo vendió a la empresa Torram, que operó a partir de dicho momento hasta el 2010, que ha cesado más o menos en sus actividades. El particular es que la actividad metalúrgica en La Oroya ha tenido un impacto muy grande, muy significativo en el medio ambiente, contaminando no solamente el aire, sino también el agua y el suelo. Incluso, como todos ustedes recordarán con pena, en el 2006 La Oroya fue catalogada como una de las ciudades, una de las 10 ciudades más contaminadas del planeta. En particular, la contaminación del aire en La Oroya ha superado todos los límites de calidad en el aire establecidos en nuestra legislación nacional y los que recomienda también la OMS, y ha producido presencia de metales en la sangre de la población, además de la exposición que ya decía al plomo, al cadmio, al arsénico, al dióxido de azufre que constituían también desde aquel momento riesgos significativos para la salud de las personas. Como saben, desde 1993 existían programas de adecuación, de manejo ambiental, estos famosos PAMA, pero la empresa Doram obtuvo de forma muy poco transparente diversas modificaciones, ampliaciones, plazos ampliatorios para continuar con esta adecuación. Llegando al fin al 2010 a cerrar este PAMA, pero sin cumplir todos los compromisos que habían asumido. Por otro lado, en el 2006, el Tribunal Constitucional también emitió una sentencia importante para la protección de la salud de Loroya, pero en el 2005, que es el caso que vamos a narrar, ¿no?, que vamos a tratar el día de hoy, ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos había dictado medidas cautelares a favor de cierta población. Después, ese número incluso fue ampliado. Y estas medidas cautelares, su proceso principal es el caso de los habitantes de Loroya versus Perú, que hoy queremos abordar para ver qué ha dicho el tribunal en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y qué de nuevo hay con relación a lo que ya había dictado el Tribunal Constitucional y por qué ha sido necesario llegar a este punto. Para eso tenemos una invitada muy especial que Cristian la va a presentar.
Efectivamente, hoy nos acompaña una profesional, abogada especialista en Derecho Constitucional, que no es la primera vez que nos acompaña, así que nos enorgullece volver a tenerla aquí con nosotros. Ella es Julia Romero Herrera. Ella es abogada por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, es magistra en Derecho Constitucional por la Pontificia Universidad Católica del Perú, donde además es docente del Departamento Académico de Derecho e integrante del Grupo de Investigación en Derecho Constitucional y Derechos Fundamentales. Querida Julia, buenas noches. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Un gusto. Buenas noches, Cristian, Julio, ¿qué tal? Y también a todas las personas que en este momento nos están siguiendo. También un gusto, ¿no? Volver a este espacio y agradecer por la invitación y claro, también a la Universidad Continental por el fomento de estos escenarios que nos enriquecen mucho a nivel académico. Muchas gracias. Querida Julia, Julio mencionaba en el contexto inicial de los antecedentes que antes de que la Corte emita esta sentencia, ya había una sentencia del Tribunal Constitucional en la que se había ocupado de alguna forma de la contaminación que tenía lugar en esta ciudad de La Oroya. De hecho, esta sentencia había ordenado algunas acciones como implementar un sistema de emergencia para atender la salud de las personas que habían sido contaminadas por plomo, realizar un diagnóstico de línea a la población, implementar un programa de vigilancia epidemiológica y ambiental. Y para algunas personas podría resultar raro que venga una sentencia en la Corte porque pensaríamos que con lo que había hecho el tribunal, el asunto a lo mejor había cerrado allí, había sido resuelto. ¿Qué pasó con esta sentencia del Tribunal Constitucional como para que ahora tengamos una sentencia de la Corte Interamericana que termina condenando al Estado peruano? ¿Será que no se cumplió? ¿Fue insuficiente? ¿Nos puedes dar luces sobre eso para poder ingresar luego a la sentencia de la Corte, por favor? Sí, claro, y de hecho tiene mucho que ver con la sentencia porque lo que tú, digamos, estás argumentando es la defensa que en parte tomó el Estado peruano, ¿no? Al señalar que cuando se presenta la petición ante la Comisión Interamericana, se estaba en etapa de ejecución de la sentencia del Tribunal Constitucional. Ya el tribunal o máximo intérprete de nuestra Constitución había emitido, como bien señalas, una decisión en la cual reconocía y establecía obligaciones para las entidades del Ejecutivo y proteger el medio ambiente y sobre todo el derecho a la salud de los habitantes de La Oroya. Pero ¿qué pasaba? Que en efecto, de hecho el tribunal establece también plazo, ¿no? 30 días, pero ya había pasado meses y aún esa sentencia no estaba ejecutada al 100%. La misma sentencia de la Corte Interamericana menciona que incluso al 2009, que es cuando admiten el caso, tampoco se había ejecutado al 100% esta sentencia del Tribunal Constitucional, lo que de hecho ya nos adelanta que había una demora en la ejecución de estas obligaciones que dispuso el Tribunal Constitucional, demora que en efecto generó un agravamiento en las afectaciones a los derechos del medio ambiente, ¿no? Y de los pobladores de La Oroya. De acuerdo, de acuerdo. Claro, interesante. Ahora, para pasar más o menos a lo que es materia ya de fondo con este antecedente importante que era del Tribunal Constitucional, eh, uno de los alegatos, como venías diciendo tú, del Perú, fue que la Corte Interamericana no podía pronunciarse sobre el derecho al medio ambiente porque esta no estaba prevista en la Convención. Ujú. ¿Qué ha resuelto al respecto la Corte de si es o no aplicable este derecho? Y creo que esto es muy importante, no sé si a ti te parece lo mismo, porque toca un poco del, no sé si tan directamente, pero hace un poco alusión a la vinculatoriedad de sus opiniones consultivas. Y había una opinión consultiva que había reconocido, digamos, interpretado este derecho, que era la opinión consultiva 23 del 2017. ¿Qué te parece a ti todo esto, Julio? Sí, quizá podemos empezar señalando de que esta es una instancia internacional que, digamos, evalúa si un Estado es responsable internacionalmente porque ha violado un derecho humano. Para llevar al Estado a esa instancia, se requiere primero que ese Estado haya asumido obligaciones internacionales. El Estado peruano lo hizo, ¿no? Y a partir de 1981, por ejemplo, puede ser juzgado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero eso no es suficiente. Además, debe de aceptar en esas obligaciones derechos que, digamos, se le pueden imputar. Y acá la Convención Americana y el Protocolo de San Salvador son importantes porque son los instrumentos internacionales que establecen la lista de los derechos
bajo los cuales el Estado peruano puede ser juzgado internacionalmente sobre los derechos humanos. Ahora, ni en la Convención Americana ni en la lista de derechos que son directamente justiciables del Protocolo de San Salvador está, como bien señalan, el derecho al medio ambiente. Sin embargo, la Convención Americana reconoce una cláusula muy general, el artículo 26, para poder, dentro de su jurisprudencia, ha ido en esa línea, ¿no? Para poder determinar la responsabilidad del Estado sobre algunos derechos que podrían derivarse de la Carta de la OEA. Esta puerta, ¿no?, que nos da el artículo 26, por ejemplo, ha llevado a la Corte Interamericana a sostener que el derecho a la alimentación, el derecho a la salud son exigibles internacionalmente y por tanto objeto de responsabilidad para los estados a través, pues, de esta cláusula. Antes de este caso, ¿no? Antes de este caso, la Corte no había analizado el derecho al medio ambiente en concreto, es decir, en una situación donde había afectados con nombre y apellido, por ejemplo, pero sí lo había hecho en abstracto a través de esta opinión consultiva que tú señalas, la número 23, en la cual, en uno de sus considerandos, la Corte, digamos, se adelanta y señala que a través del artículo 26 se puede, pues, inferir el derecho al medio ambiente y deja la puerta que finalmente se materializa en este caso para que un Estado sea sancionado por haber violado el artículo 26 porque de este sí se infiere los contenidos que implica el derecho al medio ambiente. Entonces, Ya. la opinión consultiva ya era un paso obligatorio, pero la sentencia llega a ser, digamos, la materialización y el eco para que ya no haya duda de que en efecto el derecho al medio ambiente puede ser exigido a nivel internacional. Ahora, mi querida Julia, aprovechando que eres una crack en derechos fundamentales, porque además dictas bastantes cursos vinculados con derechos, no sé si te voy a poner en un aprieto, no creo, porque sé que tú tienes una formación incluso de filosofía, porque en torno al medio ambiente recordemos que nunca ha habido necesariamente un consenso de que sea un derecho fundamental, ¿no? De hecho, hay quienes entienden que más bien es un bien jurídico de relevancia constitucional, pero que propiamente un derecho con facultades y obligaciones, pero pareciera que esta sentencia de la Corte tangibiliza, concretiza o positiviza, como se le quiera ver ya, este derecho para efectos de que sea de eficacia nacional, digamos, interna. Quizá un poco para que nuestro público entienda los alcances del derecho a un medio ambiente sano o el derecho al medio ambiente. Primero, ¿cuál sería la justificación más allá formal, o sea, más allá de la justificación de la Convención Americana, artículo 26, cuál sería la base para justificar la condición de derecho fundamental del derecho al medio ambiente y como consecuencia de ello, cuál sería su contenido, qué facultades, qué obligaciones podría traer consigo? Ujú. Podemos tener una primera aproximación de la respuesta a nivel positivo, ¿no? O positivizado. Nuestra propia Exacto. constitución, por ejemplo, y las constituciones de otros estados de nuestra región y a nivel internacional ya reconocen que existe el derecho al medio ambiente. E incluso se puede afirmar, ¿no?, que la protección de este ámbito y uso fundamental que implica que las personas podamos gozar de un ambiente sano y equilibrado y exigir su protección, bueno, se deriva por el hecho fáctico de que estamos ante componentes vitales y relevantes para la subsistencia de la persona y de otros seres. E incluso el impacto que se puede dar en el medio ambiente también va a tener un reflejo en otros derechos, como la alimentación, como el derecho a la integridad, la vida, la salud, ¿no? Esa sería la justificación del por qué finalmente los constituyentes e incluso los mismos estados en algunos tratados, directrices, han llevado a reconocer que estamos ante un derecho fundamental y ante un derecho humano. Sobre su contenido, en sentido amplio se dice que implica el gozar, ¿no?, de un ambiente sano y equilibrado, pero la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la opinión consultiva que comentaba Julio, que es un criterio interpretativo que también debemos de tomar en cuenta, porque ahora es sentencia también, tenemos la cuarta disposición de nuestra Constitución,
es que se protege, o a través de este derecho, se deben de proteger los componentes de la naturaleza, ¿no? Como es el suelo, el aire, eh, el agua, no solo porque nos sirven a las personas, ¿no? Para subsistir, para trabajar, qué sé yo, sino porque son componentes muy importantes en sí mismos, ¿no? Eso es una primera obligación. Lo segundo es que a través, por ejemplo, de este derecho tenemos la facultad de exigir, ¿no? Medidas de protección, de remediación ante actividades del mismo Estado o de privados contra algún componente de la naturaleza. Y de manera más específica, para el caso que hoy nos interesa, del mismo derecho al medio ambiente se desprenden otros derechos o facultades, como el derecho a tener aire, suelo y agua limpio, ¿no? O en condiciones accesibles de calidad. Eso por ahora, quizá vamos a poder ir detallando, perfilando el derecho ya en análisis del caso. Claro, no sé si me adelanto mucho. ¿Puedes explicar algo más de pronto de esto, de esta separación, dicotomía procedimental, sustantiva que hace la Corte Interamericana? Si deseas, por eso, no sé si me adelanto mucho, pero de pronto lo que se me viene a mente es, y como consecuencia de ese contenido que entiende la Corte Interamericana y que me parece interesante, ¿qué obligaciones específicas surge para el Estado? Claro, la lógica del derecho fundamental, digamos, muy a lo Ferraioli, tiene que nacer obligaciones inmediatas para el Estado. ¿Qué dice la sentencia o qué se desprende de ella con relación a estas obligaciones? Eh, y creo que la pregunta nos lleva a resaltar la segunda relevancia, ¿no? La primera es que la sentencia materializa la puerta para exigir el derecho al medio ambiente, pero el segundo punto importante o relevante es que la sentencia reafirma, ¿no? El camino sobre el contenido que tiene este derecho y que por lo tanto las personas pueden exigir estas facultades. Como bien refieres, en la sentencia se menciona que el derecho al medio ambiente tiene, digamos, dos aristas o componentes, ¿no? Uno procedimental y otro sustantivo. En el sustantivo incluye la protección de los elementos de la tierra o suelo, el aire, el ecosistema, ¿no? Que son elementos muy importantes sobre los cuales se va a ejercer las facultades porque queremos protegerlos. Pero además reconoce que el derecho tiene una faceta procedimental, ¿no? Que implica que, por ejemplo, en el marco de la protección del medio ambiente, podamos tener acceso a la información ambiental, ¿no? Es decir, sobre el impacto que se está dando en el medio ambiente, producto de alguna actividad minera, por ejemplo, el derecho a participar en la toma de decisiones de las medidas que van a tener un impacto en el medio ambiente. Es decir, se reconoce que el derecho al medio ambiente no solo implica que la persona va a requerir su protección cuando un tercero venga y afecte el ecosistema, sino que incluso reconoce que tenemos facultades de actuación para la toma de decisiones, como acceder a la información o participar directamente en las medidas o decisiones que involucren al medio ambiente. Ahora, y de manera más específica, la sentencia también resalta las obligaciones que tienen los estados, con independencia de si hay personas que exijan o no la protección del medio ambiente. El Estado tiene el deber de, por ejemplo, tener un marco normativo que regule las condiciones de calidad que deben de tener los componentes de la naturaleza. Este marco normativo es muy importante para garantizar la prevención, ¿no? Y evitar que privados o el propio Estado pues cometan actos contra la naturaleza o los componentes del medio ambiente. Lo segundo es que el Estado debe realizar actividades de monitoreo. Si ya tienes un marco normativo, lo que corresponde también es pues verificar, fiscalizar, supervisar que se esté cumpliendo. Y esto segundo también deviene con la regulación de las medidas que se deben de tomar cuando no se cumple con el marco normativo que se ha establecido. Y finalmente, planes de acción. Sabemos que pese a que existe un marco normativo, pese a que haya un monitoreo bien o mal, puede producirse el daño. Entonces, es importante que se activen mecanismos para remediar ese daño y poder restablecer
pues, de ser posible, ¿no?, las condiciones del medio ambiente. Sí, de hecho, me parece muy importante lo que bien mencionas de que más allá de que alguien exija la eventual vulneración o exija la protección, mejor dicho, del derecho fundamental al medio ambiente sano, perdón, la Corte Interamericana pone de manifiesto que a pesar de que no se pida, hay obligaciones que de por sí el Estado debe cumplir con ello, y eso está muy vinculado a esto de la dimensión objetiva de los derechos que implica comprenderlos como principios. Y es ahí donde me gustaría, quizás, si me permites, mi querida Julia, entrar un poco más al detalle. En la sentencia de la Corte Interamericana, y lo bien mencionabas, este tema de tomar las previsiones, o sea, no ser reactivo, sino más bien tomar ciertas precauciones, porque además el problema con la afectación del medio ambiente es que no es un derecho fundamental cuya lesión se pueda retrotraer, ¿no? De hecho, revertir los efectos contaminantes puede tomar años, si no es que en algunos casos hasta siglos, para recuperar el estado anterior a lo que se ha generado como consecuencia de la actividad contaminante. Quizá podríamos incidir un poquito más, si me permites, en ese principio de precautorio que la Corte Interamericana de Derechos Humanos enfatiza también en esta sentencia a propósito del caso de La Oroya. Sí, claro, ese principio que también ha sido mencionado en algún momento por el Tribunal Constitucional y que ya viene siendo desarrollado a nivel internacional en materia de cambio climático, implica que pese a que no exista, ¿no?, una certeza científica, los estados tienen que tomar medidas sobre las posibilidades de riesgo que hay o que se puedan dar sobre el medio ambiente. Y como tú mencionas, este principio es tan importante porque creo que dibuja, ¿no?, que estamos frente a un derecho cuya violación o amenaza no requiere un estándar tradicional, ¿no?, de la amenaza que siempre hemos querido exigir a la violación de los derechos fundamentales, sino que más bien al saber que un posible daño va a afectar de una manera que va a ser irreparable, aun cuando no haya certeza, el Estado debe de adelantarse, porque de ese adelantarse a través de medidas no ha habido un efecto negativo, sino todo lo contrario, ¿no? Lo mejor de darse el daño es que sus efectos pueden reducirse. Y claro, la Corte Interamericana lo toma en cuenta al momento de enfatizar este deber u obligación de regulación que tienen los estados, ¿no?, que lamentablemente en su momento el Estado peruano no lo cumplió para el caso de los habitantes de La Oroya. Otro tema de otro principio que también a mí particularmente me llama la atención, porque no lo conocía, es el principio de desarrollo progresivo. La Corte aborda este principio que es bastante novedoso. Quizá para nuestros amigos, amigas de Contacto Legal, ¿podrías explicarnos qué significa, qué implica esto del desarrollo progresivo? Y de hecho, digamos, didácticamente, el caso termina dándonos un ejemplo para las clases de los profesores de Derecho Constitucional y también para las profesoras, porque cuando uno enseña o habla de los derechos sociales o de los derechos en general, pero digo derechos sociales porque es un principio que tiene mucho eco con este conjunto de derechos, les menciona pues que los derechos sociales o económicos y culturales tienen esta característica de ser progresivos, porque su contenido requiere pues una suma de medidas acompañadas de un tema presupuestal, que no necesariamente al 100% van a ser ejecutadas de un día para el otro. Y que por eso el Estado tiene la obligación de garantizar los contenidos siempre avanzando y nunca retrocediendo. Por eso se dice que es un principio de progresividad. Y siempre los estudiantes se preguntan, ¿y cómo es eso? ¿No? Un ejemplo. Este caso nos muestra, ¿no?, a través de una normatividad, ¿no?, que por ejemplo en el Estado peruano teníamos una norma que señalaba un máximo admisible para los niveles de contaminación en el aire, digamos. Y el máximo no implica en efecto que debamos de llegar y rebasarlo, ¿no? Pero un máximo para controlar la actividad que impacta en el aire. ¿Qué es lo que sucede o qué pasó en el caso de La Oroya? En el 2017, el Estado peruano, el Ejecutivo, aprueba un decreto supremo en el cual flexibiliza ese estándar de calidad del aire. Si el estándar se encontraba acá, ¿no?, la flexibilización hace que el nivel de contaminación en el aire pueda ser mayor, ¿no?
Es decir, hay un retroceso en la protección del medio ambiente, en específico de su componente, el aire, permitiendo y legitimando normativamente estas afectaciones en un mayor grado, ¿no? Por eso que se determina que el Estado es responsable porque no cumplió con la obligación de progresividad. El objetivo de esta Desarrollo norma, en un principio, en efecto, era que el parámetro, ¿no?, que se regulaba sobre las condiciones de calidad del aire fueran bajando, algo que no claro. pasó. Ujú. Claro, de hecho, en el caso particular del medio ambiente, es bien interesante lo que mencionas porque normalmente tenemos el hábito de entender que los tratados sobre derechos humanos son pisos y que por debajo de lo que el tratado establece, impensable, pero hacia arriba todo es bienvenido porque siempre es la lógica de mejorar lo que el tratado prevé. Pero en el tema medioambiental hay un estándar de máximo por el hecho de que son los límites máximos permisibles de lo que puede desarrollar una actividad contaminante, ¿no? Porque al final toda obra humana, todo accionar humano, tarde o temprano, pues, genera un efecto contaminante. Entonces ahí más bien, como bien comentas, lo que se hace es establecer un tope, ¿no? O sea, solamente hasta aquí, y por eso hablamos de límites máximos permisibles. Ahora, en el caso singular de medio ambiente también, este tema de las regulaciones nacionales, si lo pusiéramos en nuestro sistema interno, vamos a plantearlo de esta manera, eh, ¿quiénes serían dentro del aparato estatal, sin perjuicio de ver luego lo que la Corte en concreto plantea, pero para que nuestro público entienda, qué autoridades son las que tienen, bajo producto de esta sentencia de la Corte Interamericana, que velar por estos principios precautorio, desarrollo progresivo? Y esto es bien importante porque tú sabes mejor que yo que esto es, a veces tenemos una maraña de entidades y cuando son muchas las que meten, como se dice, meten la cuchara, al final no sabes quién es realmente la responsable. Si tuviéramos que plantear algunas autoridades públicas relevantes que deberían leer, revisar esta sentencia y tomar algunos recaudos para que no sea Oroya 2, Oroya 3, Oroya 4 a futuro, ¿cuáles serían, en tu opinión, esas autoridades públicas claves? Y digo públicas sin perjuicio, por supuesto, de los sectores de las empresas privadas que se dedican a las actividades extractivas, que eso está hasta de más señalarlo, ¿no? Pero en el caso de las autoridades públicas, ¿cuáles serían para ti las más representativas como sujetos pasivos de estas obligaciones que muy bien has planteado a propósito de los principios? Claro, en primer lugar, el Ejecutivo, ¿no? Debemos de recordar que este poder dentro de el aparato o la estructura estatal, digo poder porque luego voy a especificar un poco más, tiene por obligación, digamos, hacer cumplir las normas de manera muy general. Dentro de ellas, ¿no? No solo está la ley y la Constitución, sino también los tratados o sentencias. De manera más específica, y la misma sentencia menciona que son organismos que deben de publicar esta sentencia, lo cual implica que deben de leerla. Encontramos, por ejemplo, al Ministerio de Energía y Minas, ¿no? También al Ministerio del Medio Ambiente. Quizá también por ahí, por el grupo de víctimas que hubo, se ha mencionado el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, porque cuando se hacen los estudios sobre el impacto de la contaminación en la población, se identificó que niños y niñas, siendo población vulnerable, eran un gran cupo de personas de la población que estaba siendo afectada, ¿no?, por el gran grado de plomo que tenía en la sangre. De hecho, que también el Ministerio de Justicia, porque en su momento, ¿no? Digamos, como asesor jurídico, también cumple un rol en esta materia. Yo también añadiría, ¿no?, al Congreso de la República, Mm. centrándome no tanto en su función legislativa, que sí puede sumar, pero sobre todo en su función de fiscalización. En su momento, de hecho, un producto de una de las comisiones de este poder también fue muy importante, ¿no? La sentencia también cita este informe para advertir de que uno de los poderes llegó en algún momento a la conclusión de que el medio ambiente de la Oroya estaba contaminado por diversos factores. Ujú. Y pues me parece que por esos organismos podemos ir, digamos, iniciando. Ahora, insistir un poco en el punto esto del desarrollo progresivo. Entonces, para redondear nada más la idea, sería tanto un
mejoramiento de la situación inicialmente encontrada como un no retroceso. ¿Se podría resumir así? ¿Hay algo más? Eh, de hecho, el no retroceso implica que nuestros topes, ¿no? Sean cada vez, digamos, más Claro, bajos. pequeño, claro. Claro, y acá tenemos un parámetro, ¿no? La Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, en el marco de ciertos componentes ha establecido unos topes. Y la misma sentencia de la Corte le pide al Estado de que adecúe sus topes, Por lo tomando en menos ahí. cuenta, claro, esos parámetros como criterios mínimos. Podríamos tener incluso menos, todo depende de la voluntad política. Ahora, Claro. yendo en concreto a lo que bien mencionaba Julio y muy bien también lo indicabas tú, Julia, que esta es una sentencia que identifica un número determinado de víctimas, ¿no? Porque esto es un dato bien importante porque sabemos que el derecho al medio ambiente al final nos afecta a todos, ¿no? O sea, si Perú contamina menos, pero China, Estados Unidos, que sabemos que son de los países que realizan actividades que han traído consigo un importante daño ambiental, lo siguen haciendo, al final los efectos recaen sobre todos, pero en este caso hemos podido identificar a quienes serían las víctimas en concreto de la actividad contaminante. Entonces, sin perjuicio de que todos nos vamos a beneficiar de que se cumplan efectivamente los principios que bien han mencionado, en concreto la Corte, ¿qué ordena como medidas reparatorias para las víctimas, a este número determinado de personas que finalmente se advierte como producto de la condena, además de la cual ha sido partícipe el Perú? Ujú. Para dar respuesta a esa pregunta, quizás añadir una característica adicional del sistema internacional de protección de los derechos humanos. Si bien en ese sistema llevamos a juicio a un Estado por una obligación que ha aceptado previamente, quien lo puede hacer son las personas y personas que han sido afectadas. En el presente caso, se llegaron a identificar como 80 víctimas vivas y otras que lamentablemente ya fallecieron, incluso producto de lo que implicó la contaminación en sus cuerpos y en sus vidas. En razón a ello, la sentencia de la Corte Interamericana verifica, ¿no? A ver, quiénes son los que se presentan como víctimas y de qué manera podemos reparar el daño, sea en el medio ambiente, que es lo que ya hemos ido comentando, pero de manera específica en la vida de estas personas que se han visto afectadas. Entonces, ¿qué dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos? En primer lugar, por ejemplo, a nivel de medidas de satisfacción, medidas simbólicas que por ahí puede reconocer que estas personas han sido víctimas, es pues la publicación de la sentencia, que el Estado pida disculpas, ¿no? Estas actuaciones reconocen que el Estado ha violado derechos de los habitantes de Loroya. Pero de manera específica también, la Corte ordena, por ejemplo, que el Estado se haga cargo de manera gratuita y efectiva de la atención de su salud. Sabemos que el impacto a ese derecho fundamental, el derecho a la salud, son efectos que en muchos de ellos puede que aún no se ha dado, pero que, digamos, en el desarrollo de su vida, llegando a la adultez mayor, ciertas enfermedades pueden tener, digamos, un devenir más grave que otras situaciones. Ello producto, ¿no? A los efectos que ha tenido la contaminación en sus cuerpos. Entonces, es una de las obligaciones, la atención gratuita por parte del Estado. Dos, también se menciona que se cree un fondo de asistencia, ¿no? Para cubrir estos traslados, porque son personas que no viven en Lima necesariamente, pero si requieren una atención en el marco de su derecho a la salud en Lima, el Estado debe de cubrir con ese fondo el traslado, el periodo que se van a quedar acá, ¿no? Su habitación, su alimentación, todo ello. Incluso hay una remuneración pecuniaria también. Y bueno, obviamente se menciona por ahí que se debe de evaluar un plan de reubicación para las personas que consideren, ¿no? La necesidad de trasladarse. A esto debe de sumarse también, obviamente, todas las medidas previas que el Estado establece en el marco de que no se vuelva a repetir estas afectaciones sobre los derechos de una población que durante muchos años pidió una atención a sus derechos como al medio ambiente o a la salud.
Un tema importante también es qué medidas generales ya que pueden beneficiar, digamos, a todos, ya no solamente que sale, digamos, del núcleo central de las personas, es las medidas de adecuación, las medidas de adecuación a los estándares de calidad ambiental. Me parece que también reitera lo que dice el Tribunal Constitucional con relación a que se efectúe un análisis de todas las personas. ¿Qué nos podrías comentar de esas medidas que ya no son individuales para los demandantes, sino generales con motivo de esta verificación masiva del derecho fundamental o del derecho humano? Claro, por ejemplo, una de las medidas que me llegó personalmente a llamar la atención, ¿no? De cara a este derecho de acceso a la información pública, fue que se establece que el Estado tiene la obligación de crear como un sistema de información, pero digamos, de todo el país, ¿no? De todas las zonas en donde se esté realizando una actividad y que ésta tenga un impacto en el suelo o en el agua, se transparente, ¿no? Cuáles son las condiciones de calidad que se están cumpliendo. Lo cual puede, digamos, llevar a que la ciudadanía no tenga mayores herramientas o elementos para exigir que las autoridades reaccionen, fiscalicen, supervisen. Porque en el caso en concreto de Loroya, sus habitantes mencionan mucho que pese a que el Estado tenía conocimiento de esa información, no les facilitó el acceso, ¿no? Lo cual genera de por sí pues una indefensión, porque yo no voy a poder saber, ¿no? En qué medida me puede estar afectando alguna actividad estatal o privada, ¿no? Eso me parece en primer lugar muy importante. Lo segundo, como bien señalas, la Corte reitera, es necesario, ya sabemos, la Oroya está contaminado, pero hay que hacer una evaluación actual, un diagnóstico. Y a partir de ese diagnóstico, el Estado debe de establecer acciones de remediación. E incluso, no recuerdo muy bien los plazos, pero la sentencia es enfática, por ejemplo, señalar que la ejecución, ¿no? De todas esas disposiciones deben de iniciar a partir de tal fecha, ¿no? Corriendo como punto de inicio el traslado de esta sentencia. Entonces, la generación también, por ejemplo, de mecanismos para que los habitantes de La Oroya, y lo cual incluso el Estado puede extender para para otras actividades que tienen impacto en el medio ambiente, tengan para participar y conocer qué es lo que está sucediendo sobre el medio ambiente y obviamente que esa participación sea sustancial y no únicamente formal. Entonces, sí se genera, ¿no? Este eco sobre las obligaciones que debe de tener el Estado para conocer la realidad, ¿no? De la contaminación en Oroya y pueda accionar frente a esta. Ahora, un dato interesante como para ya ir terminando, porque nos va quedando poco de tiempo, pero un dato interesante de la sentencia es que hay votos disidentes, es decir, no necesariamente todos los jueces parecieran estar alineados con el pronunciamiento de fondo y el detalle que muy bien, gracias, nos has podido ayudar a comprenderlo bastante mejor, pero para que nuestro público también tenga una noción de cuáles son los argumentos o razones de aquellos jueces que han emitido un voto disidente en esta sentencia. Ujú. Eh, los argumentos que siempre se traen a colación cuando estamos frente a, digamos, estos estas sentencias icónicas, ¿no? Sobre iniciar o dar un paso en reconocimiento de los derechos, se debió de optar o no por ese mecanismo, porque el abrir la puerta, por ejemplo, hacia la justiciabilidad del medio ambiente, ya abre, ¿no? Una realidad que no solo es propia del Estado peruano, sino también de otros estados. Abre la posibilidad de decir que el Estado, ojo, va a ser responsable de actuaciones de privados, pero lo va a hacer en tanto no haya pues supervisado o fiscalizado las actuaciones de esos privados, ¿no? Eso sería, por ejemplo, uno de los puntos neutrales que ha existido sobre el artículo 26, que de hecho no solo se sustrae en este caso, sino ya desde, bueno, más de una década, ¿no? Que se viene debatiendo de si el artículo 26 podía ser o no la vía para la justiciabilidad de derechos sociales.
que poco a poco en la jurisprudencia se ha ido avanzando, pero siempre ha tenido pues el rechazo del Estado obviamente, algunos jueces y juezas de la Corte Interamericana. Magnífico. Bueno, muchas gracias, querida Julia. El tiempo ha pasado muy rápido, abismalmente rápido. Nos hubiera gustado compartir algunas cosas más contigo, pero nos cortan en unos minutos, en 2 minutos ya la transmisión, así que nos vamos despidiendo. Te agradezco personalmente y a nombre de todo el equipo de Contacto Legal por estar nuevamente con nosotros. Nos veremos en una siguiente edición, seguramente que te molestaremos nuevamente. Así que gracias. Gracias también a todos los que nos han acompañado el día de hoy. Esto ha sido Contacto Legal. Por mi parte me despido. Hasta pronto. Cuidemos el medio ambiente. Creo que la gran arista de esta sentencia es que además del Estado, nosotros también debemos comprometernos con nuestras acciones a cuidar el ambiente. Muchas gracias, Cristian. Sí, efectivamente, así cerramos este espacio, pero me gustaría, antes de dar mis palabras finales, quizá quería, Julia, aprovechando este espacio de minutos que nos quedan, para ti, ¿cuáles serían las 2 o 3 ideas fuerzas con las que consideras que nuestro público se debería llevar de esta interesante entrevista que hemos sostenido contigo? Primero, que el derecho al medio ambiente ya no hay duda, es exigible a nivel internacional. Podemos llevar al Estado peruano o cualquier otro Estado a un juzgamiento internacional por no haber respetado o garantizado el contenido de este derecho. Segundo, que pese a que las violaciones no sean directamente provocadas por el Estado, los estados pueden asumir una responsabilidad por no haber cumplido con su deber de debida diligencia, que implica crear un marco normativo que pueda prevenir, ¿no?, esos daños que empresas privadas pueden realizar. Y tercero, ¿no?, quizá con esto sí ya cierro, que el derecho al medio ambiente implica, ¿no?, unas diversas facultades, desde la protección de los componentes sin la necesidad de la exigencia de una persona, hasta, por ejemplo, la exigencia de gozar de un aire, suelo y agua en condiciones limpias y de calidad, ¿no? Excelente, Esas. muy agradecido, querida Julia, de verdad un gusto siempre es tenerte aquí en este espacio, que también ya es tu casa. Como bien decía Julio, te molestaremos en una siguiente oportunidad. Siempre es bueno y gratificante escucharte. Además, la facilidad con la que nos puedes ayudar a comprender estas cuestiones o cuestiones que pueden ser un poco difíciles, complejas y sobre todo, como bien decías, hay que hacer trocha, ¿no? Esta es una sentencia que marca un punto de partida para seguramente otras decisiones judiciales, tanto nacionales como internacionales, que vienen poniendo sobre la mesa la discusión de algunos derechos sobre los cuales no tenemos el hábito, la costumbre de conversar así con este nivel de detalle, ¿no? La semana pasada hablábamos del derecho a la muerte digna, ahora hablamos del derecho al medio ambiente sano, hace un par de semanas hablamos del derecho al cuidado. Es decir, estamos siendo testigos de esas trochas, esas puertas que se van abriendo poco a poco y hay que hacer pico y pala en materia de derechos fundamentales. Así que te agradezco infinito, mi querida Julia. Doctoras y doctores, amigas y amigos, así cerramos este episodio de Contacto Legal. Nos reencontramos el próximo miércoles, ya saben, a la misma hora, a las 7:15 en punto, por la página de la Facultad de Derecho de la Universidad Continental. Les mando un fuerte abrazo, que tengan una mejor semana. Cuídense, hasta luego. Chao, chao.